Muy bien, el día de hoy vamos a ver los que son subprogramas. Este tema van a ver a más detalle con la ingeniera, pero yo les voy a dar una breve introducción para que no tengan tantos problemas en entenderlo. Recuerdo la vez que yo avancé este tema y nunca hice su contraparte en código. Siempre lo anotaba en papel y creía que lo entendía, pero no fue así, siempre me olvidaba, hasta que una vez recién lo hice mis algoritmos en código con de subprogramas y ahí recién pude entenderlo de verdad. Así que es muy importante que lo que hagamos ahora lo lleven a código de verdad. La mejor manera de entenderlo. Muy bien, ¿qué es un subprograma? Un subprograma, tal vez como su nombre da a entender, es un pequeño conjunto de código, de un pequeñito pedazo de código. Imagínense que este subprograma, una subfunción, un subprograma es un pequeño pedacito de este programita. Se lo pueden imaginar como que de esa forma. Estas son funciones, digamos. Funciones o subprogramas. Tienen un nombre en particular. Generalmente a los subprogramas se los definen como fragmentos. Fragmentos de código. Permiten, permiten automatizar tareas que requerimos con frecuencia. Automatizar tareas que requerimos con frecuencia. Por ejemplo, no sé si recuerdan que teníamos que calcular, no, teníamos que determinar si un número era primo o no y luego recién hacer una operación con ese número. Y luego teníamos que volver a calcularlo, creo. Pues esa tarea es un poquito tediosa, es un poquito feo estar repitiendo código para calcular una y otra vez si un número es primo después de realizar otra operación. Sencillamente podríamos tener un subprograma que determine si un número es primo o no y solamente llamar a ese subprograma pasándole el número y que me devuelva si es primo o no. Bueno, ya, vamos a ver estos términos mm, detalle a detalle. Hay tres tipos de subprogramas. Están los que se llaman funciones, están los que se llaman procedimientos y están los que se llaman métodos, que esto lo van a ver cuando lleguen a programación orientada a objetos. Las funciones son, bueno, como les había dicho, un conjunto de instrucciones. ¿Qué son instrucciones? Pues a ver, una instrucción básica es la designación, ¿no? Int a igual a 5. Bueno, este 5 está medio raro, es por el sueño. Otra instrucción es esto, un if. Esto es una instrucción. Otra instrucción es un for y demás. Estas son instrucciones. Todas, casi muchas cosas son instrucciones. Incluso llamar a una función es una instrucción. Solo para refrescar, ¿no? Ustedes pueden hacer todo lo que hemos aprendido hasta ahora dentro de estas funciones. Estas instrucciones están encapsuladas, o sea, solo pertenecen a esta función y están encapsuladas en un bloque. ¿Y a qué me refiero con un bloque? Pues no sé si recuerdan que cuando nosotros hacíamos, no sé, ciclos, como por ejemplo el while,
aquí teníamos una condición. Uy. Yo les decía, si yo tengo una variable acá, digamos int a, que no sé cuánto va a valer, yo no podría utilizar este a afuera, como decir system.out.print a, digamos. A menos que este a exista aquí afuera. No lo podría utilizar porque pertenece al while, está dentro del while. Y se podría decir que este a pertenece al bloque de while. ¿Y cómo se determina un bloque? Con corchetes. Así que si decimos que una función tiene un conjunto de instrucciones encapsuladas en un bloque, significa que esas instrucciones van a estar dentro de unos corchetes pertenecientes a la función. Muy bien, usualmente, voy a poner acá, usualmente reciben parámetros. Y esto lo vamos a ver más a detalle. O bueno, les voy a indicar qué es un parámetro. Pero significa más o menos, en términos resumidos, algo que recibe esa función, ese bloque de código. Estos parámetros te sirven para realizar operaciones y a veces retornar un valor. Le voy a escribir mejor. Para realizar operaciones y retornar un valor. Y esto es importante. Si recuerdan en álgebra y cálculo 1, una función f de x te devolvía y. O al revés también, dependiendo. Uy, ¿dónde estoy? En sí, este es su parámetro de esta función. Recibe algo, te devuelve algo. Y básicamente vean a una función como eso. Voy a recibir algo, voy a hacer, voy a aplicar mi algoritmo, mi conjunto de instrucciones a ese algo y voy a retornar un valor que puede ser igual o puede ser distinto, no importa. ¿Y así? No necesariamente, pero una función tiene que recibir parámetros, les cuento. Una función puede simplemente no recibir nada y puede retornar aún así valores usando instrucciones pertenecientes a su bloque. Hay dos palabras importantes. Bueno, hay una palabra importante en este tipo de funciones, en este tipo de subprogramas, digo, que es la palabra return. Es una palabra reservada de Java y en la mayoría de lenguajes de programación. Y es una instrucción que sirve para devolver algo dentro de esta función. Y algo importante acá es que, bueno, no, mejor les voy a indicar dándoles un ejemplo. ¿Y así? Ok, ¿qué más? Generalmente las funciones son static. Ustedes ya han visto esta palabra. No sé si recuerdan, cuando nosotros hacemos un public static void main, usamos esta palabra, static. Pues las funciones también las usan. Vamos a tener un public static nombre, algo así. ¿Y qué significa este static? Significa que es un independiente, entre comillas. Significa que en realidad no pertenece a la instancia de una clase o a la creación de una clase. Eso lo van a ver más a detalle cuando llevemos programación orientada a objetos, pero quédense con que, digamos, la palabra static hace que una función, un subprograma sea independiente de la creación de una clase. Y bueno, eso se los podría explicar. ¿A qué me refiero con creación? A ver, vamos a ver. Bueno, aquí mejor lo explico. Si yo le doy clic derecho acá a este entorno, me va a decir nueva clase. Ok, voy a crear tantos, tantos. No, solo es para dar un ejemplo. Lo voy a compilar. Y si le doy clic derecho acá otra vez, me aparece este new ASD. O bueno, mejor acá, en una clase que ya hayamos creado antes. Me aparece el método principal
Y me aparece esta palabrita new reloj 2 y entre paréntesis, ¿no? Algunos curiosos tal vez ya lo han dado clic acá y otros no. A ver, le vamos a dar clic. ¿Qué significa esto? Significa crear un objeto de esta clase. Cuando creas un objeto de esta clase se te van a aparecer métodos y demás cosas, pero con static directamente no necesitas crear para que te aparezca el método. Y en este caso nuestro método es, nuestra función, digo, perdón, es el void main. Tal vez es un poquito confuso, ahora vamos a verlo a detalle. Pero eso significa static. Es independiente entre comillas. Lo vamos a entender mejor con programación orientada a objetos. Muy bien, ¿qué son los procedimientos? Eh, los procedimientos son casi lo mismo que las funciones. Lo puedo definir de la misma forma. Conjunto de instrucciones. O sea, es lo mismo. La única diferencia es que no retorna nada. Hace algo, sí, y puede recibir parámetros también, pero no va a retornar nada. ¿De acuerdo? Y generalmente es void, y eso es importante. Bueno, sí o sí es void porque no va a retornar nada. El void significa que es como si te estuviera devolviendo algo vacío, como su nombre lo dice. En las funciones tenemos que especificar qué es lo que vamos a devolver y en los procedimientos esta especificación de qué vamos a devolver se denota con la palabra reservada void. Es vacío, no estamos retornando nada, es como si dijeras eso. Ahora por último, los métodos también son lo mismo, un conjunto de instrucciones, pero estas pertenecen a una clase. Pertenecen a una clase o asociado a un objeto. Pero eso de que tiene un conjunto de instrucciones encapsuladas en un bloque igual se repite. O sea, estas tres cosas son lo mismo, casi son lo mismo, pero con diferente nombre. Muy bien, eso es todo. Quédense con la idea principal. Funciones reciben algo, retornan algo, generalmente son static, independientes de la creación de una clase, de la creación de un objeto de una clase. Los procedimientos son casi lo mismo, pero no retornan nada. Pueden recibir cosas como esta función, pero no retornan nada. Los métodos son lo mismo que tal vez una función o un procedimiento. Pueden recibir, pueden retornar o no, pero pertenecen o están asociados a una clase o a un objeto. Muy bien, ahora vamos a la creación. ¿Qué cosas tiene una función? Eso es muy interesante. Primeramente, y no es obligatorio que poner acá, tiene el acceso. Acceso. Cuando no es obligatorio se pone con estos corchetes o incluso con corchetes con líneas, así como estoy poniendo. Tiene un modificador. Ahorita les voy a dar ejemplos de qué pueden ser estas dos cosas. Tiene un tipo. Este tipo es un tipo de dato que va a retornar. Tipo de dato que retornará nuestra función o nuestro subprograma. Tiene un nombre, esto es importante. Tiene un nombre único. Además tiene una lista de parámetros y esto también es opcional. Como les dije, esto puede obviarse, una función puede no recibir nada y aún así devolver algo, pero opcionalmente puede tener
una lista de parámetros. Puede tener un parámetro, puede tener dos, puede tener n parámetros. Y bueno, sus corchetes de apertura y sus corchetes de cierre. Adicionalmente a esto tiene un return. Y generalmente se lo pone al final de todo. Al final de toda tu función que estás creando, se le pone este return y tú le pasas un valor. Punto y coma. Este valor tiene que ser del mismo tipo de dato que aquí que estás especificando acá. Por ejemplo, si yo especifico aquí un int, yo le tengo que retornar un valor del tipo int. Es una promesa este tipo. Y así. A ver. La lista de parámetros se especifica de la siguiente manera. Lo voy a hacer con rojo igual. Tipo. Nombre de argumento. Argumento. Coma. Si yo quiero poner otro. Tipo. Esto tiene que ser de otro nombre. No puede ser igual a este. Nom arg. O bueno, no sé. Depende de ustedes. Se puede llamar cualquier cosa. Y así podemos poner más. Podemos poner solo dos. Y de distintas formas. Ahí también pueden observar, digamos, que aquí yo le estoy llamando argumento cuando le estoy llamando parámetro. ¿Por qué? A ver, parámetro es lo que se le envía a la función o al subprograma y argumento es lo que tiene ya ese programa, es parte de ese programa. Parámetro lo que se le envía, argumento lo que recibe. Eso tal vez de esa manera pueden diferenciar. Es importante conocer sus nombres. Muy bien, algo más a ver interesante antes de darle un ejemplo más bonito. Bueno, ya, el tipo void, como les había mencionado, aquí poner un tipo void en vez de un entero o cualquier cosa, como un character, un string. Si ponemos nosotros un void, no necesitamos poner un return. Les voy a poner acá, no necesita la instrucción return. Generalmente este tipo de void se utilizan para mostrar mensajes o modificar variables. ¿De acuerdo? Y se los voy a anotar con amarillo. Se suele utilizar para mostrar mensajes y modificar variables. Muy bien. ¿Algo más? Sí. La instrucción retorno es muy especial. Tiene algunas cosas que deben saber siempre. A ver, algunas características es que cualquier instrucción que se encuentre después de la ejecución de un return return no se va a ejecutar. No va a ser ejecutada. ¿De acuerdo? Por eso se le suele poner al final el return. Si yo lo pusiera aquí arriba, se ejecutaría este return y lo demás que pondría aquí abajito no se ejecutaría. Directamente devolvería y se saldría. Es todo. Y en caso de, a ver, esto no sé si los voy a anotar. Se los voy a anotar. A ver, algo más. El tipo de valor que retorna la función, y es lo que les había dicho, ¿no? Debe coincidir, sí o sí,
con el del tipo declarado en la función. Me refiero a esto. Yo retorno un valor, es igual, su tipo de datos de este valor va a ser igual al de este tipo. A eso me refiero. Y una cosita más, de último, antes de empezar a programar cosas divertidas, es que en procedimientos o cuando utilizamos void, el return se puede usar, pero sin devolver algo. O sea, me refiero a solamente poner un return, punto y coma, así, nada más. No es tan bonito utilizar, no es algo... Se ve un poco chusco utilizarlo, pero bueno, ahí lo tienen, ¿no? Por si acaso. Listo. Ya tenemos, creo que toda la teoría. Ahora vamos a crear funciones. A ver, esto lo voy a eliminar. Vamos a un nuevo proyecto. Funciones. Aunque debía llamarlo subprogramas, pero ya. Le damos a nueva clase. Ahora vamos a llamar bueno, a esta clase, no sé. Ejemplo. Porque voy a crear funciones de ejemplo. Voy a tener mi método o función principal, public static void main. Voy a recibir como parámetros estos argumentos, string args. De hecho, args es la abreviación de argumentos, o en inglés. Y bueno, lo voy a dejar así. Ahora voy a crear mis funciones. A ver, algo que les quiero aclarar. Este acceso, se lo voy a poner con rojo. Hay diferentes tipos de acceso. Puede ser public, como siempre habíamos puesto. Puede ser private. Puede ser, a ver, ¿qué más? Protected. O puede ser por default. ¿Qué significa por default? Que no pongas nada ahí. Puede ser uno de esos cuatro. Generalmente nosotros utilizamos public. Luego vamos a aprender qué son estos. Bueno, el default lo vamos a aprender ahora. Modificador. Bueno, sí. ¿Qué es este modificador? Este modificador, aunque no se le suele llamar así, puede ser static, que ya lo habíamos aprendido qué es, o puede ser final. Este final tiene algunas cosas especiales. Por ejemplo, puede ser que este método no se sobrescriba. Y eso lo vamos a aprender más con programación orientada a objetos. Hay cosas muy interesantes con este final que vamos a aprender. A ver, ya he especificado cómo es una lista de parámetros. A ver, el tipo. El tipo pues puede ser, ya les había dicho void, no va a retornar nada. Puede ser un int, mejor lo hago con otro color. A ver, con este azulcito. Puede ser un int, puede ser un double, puede ser un string, puede ser un, no sé, char. Todo lo que conozcan, ¿no? Cualquier tipo de dato que conozcan puede ser eso. Ya en otros programas, perdón, en otros lenguajes de programación incluso puede retornar otra función. Pero bueno, esos son lenguajes de programación orientados a la programación funcional, que es muy divertido. Si van a hacer web
o se van a dedicar al menos a hacer al menos una página y van a utilizar JavaScript, al menos van a conocer un poco de la programación funcional, estén o no estén en informática. Aunque en informática se aprende mejor eso. Muy bien, ya tenemos eso aclarado. Vamos a crear una función. A ver, ¿dónde está? Public acceso, aunque es opcional esto. Ahorita lo voy a borrar. Static también es opcional. Int, voy a devolver un entero. Y se va a llamar esto suma, una clásica suma. Abro corchetes, cierro corchetes. Perdón, abro llaves, cierro llaves. A ver, los parámetros que voy a recibir va a ser un int a, coma, un int b. Solamente dos. Voy a tener aquí una variable c que va a ser igual a más b. ¿De acuerdo? Y eso voy a retornar c. Si yo no pongo este retorno me va a reñir. Miren, observen, a ver, lo voy a borrar de acá y me va a reñir. Estás comprometiéndote a devolver algo, un entero, tienes que devolverlo. ¿De acuerdo? Yo lo voy a poner. Incluso podría devolver un 0, me va a compilar, pero no es correcto devolver un 0. Debería devolver algo, un valor más bueno. Si no, en todo caso, debería ser void esto. Vamos a ver. Yo lo podría llamar desde acá. ¿Cómo yo llamo una función? Con paréntesis lo llamo. Por ejemplo, int auxiliar o aux va a ser igual a esta función, lo que me devuelva esta función, a, b. Pero yo no tengo a y b. Yo podría declarar variables porque puedo pasarle variables o simplemente puedo pasarle aquí valores, 3,2 y lo puedo imprimir. System.out.println. Que voy a imprimir aux. Vamos a ver. Me debería imprimir el 5. Y observen, mira, me está declarando esta función aquícito. Le doy clic derecho y me aparece el void main y me aparece el int suma, porque es una función estática. Le voy a dar void main y me devuelve 5, me lo imprime un 5. Muy bien, vamos a hacer ahora uno de multiplicación y no voy a poner public, solamente voy a poner static. Voy a devolver un entero igual y se va a llamar multiplicación. Int a, int num2, se puede llamar de cualquier nombre estas variables que están dentro de tus parámetros. Y yo puedo retornar simplemente esto. Puedo retornar yo una expresión. A por num2. Muy bien. A ver, voy aquí. En suma, yo no le voy a pasar un 3. Yo le puedo pasar lo que me devuelva esta función de multiplicación. Y le voy a pasar aquí un 3,2. Se puede hacer eso. A ver, no lo estoy llamando bien. ¿Saben qué? Lo voy a copiar directamente. Lo que yo le voy a pasar acá a la suma es lo que me va a devolver multiplicación de 3,2. 3 por 2, 6. 6 por 2, 12. A ver, 3 por 2, qué raro. 6 más 2, 8. Es el sueño. Ok, a ver, ¿qué más? Bueno, esto ya les he puesto, esto es por default. El por default es casi como el public, o sea, si yo no pongo nada, aquí es como poner un public. A ver, algo más interesante que podría hacer es el private. ¿Qué es el private? El private es como un bloqueador. Tú no lo vas a poder llamar directamente desde otra clase, pero va a estar ahí para que tu clase en sí misma lo pueda utilizar. Por ejemplo, si yo tengo esto, private int multi, y recibo, no sé, a, int c,
retorno A por C. Y private static más, me estaba olvidando. Yo no lo voy a poder ver desde afuera, pero por dentro todos van a poder utilizarlo. Por ejemplo, acá en multiplicación yo puedo retornar lo que devuelva multi y le paso estos parámetros a y num2. Yo voy a llamar a esta función multiplicación. Le voy a pasar el 3 y le voy a pasar el 2. Y lo que me va a retornar también va a ser un entero, pero me va a retornar lo que me devuelva esta función. Me va a pasar el 3, me va a pasar el 2. Y lo que me devuelve esta función simplemente es 3 por 2, A por C. Si yo doy clic derecho acá, a esta clase, ya no me aparece ese multi. Los demás sí me aparecen, y esto no me aparece simplemente porque es private. Y eso nomás aclarar. Muy bien, ahora a ver con un void. Esto es un void. Se llama main nomás y recibe estos argumentos. Esto es una función void. No retorna nada si ven acá. En ningún momento yo estoy especificando que va a retornar algo. Y listo, eso sería lo más interesante que hay en subprogramas. También yo puedo llamarlos desde acá. Y es más bonito esto que utilizar la clase scanner. Es más bonito para mí. Yo le puedo pasar un 4,5 y probar desde acá. Me retorna un 9. En vez de escribir por teclado que es un poco cansador. A mí me aburre un poco. Muy bien, ¿qué pasa si yo no pongo un static? A ver, public, no sé, string, em, prueba. No voy a recibir por parámetros nada, observen. Simplemente estoy abriendo y cerrando paréntesis. Y voy a retornar un hola, ¿qué tal? Estoy retornando un valor del tipo string. Vamos a ver qué pasa. Si le doy clic derecho acá, no me aparece este string. Pero no me aparece porque no sea private. ¿De acuerdo? Esto no es private, es public. Simplemente no me aparece porque yo no estoy creando un objeto de esta clase. Si yo creo un objeto de esta clase, le doy aquí a New Ejemplo. Me va a aparecer esto, string prueba. Si le doy clic acá, me lo va a retornar así. Hola, ¿qué tal? ¿De acuerdo? Entonces, esto, como no lleva static, se le llama método, porque pertenece o está asociado a un objeto o la creación de una clase. En realidad no se le dice creación, se le dice instanciación, pero lo van a ver con calma eso. ¿De acuerdo? Ahora, eso sería todo básicamente. No sé si hay preguntas. No quiero avanzar tanto de este tema. Con la Inge lo van a ver. Pero lo que sí quiero que hagan es que al menos hagan una función ustedes mismos. No importa cuál, tal vez copien esta, la de una suma, pero lo hagan ustedes mismos con sus propias manos en su computadora o en su celular con un compilador y prueben lo que es esto, experimenten. Háganlo, así de verdad van a aprender, no cometan el error que yo cometí al momento de avanzar este tema, que yo creí que lo sabía en verdad, pero lo aprendí recién tarde cuando me hicieron hacer una función en laboratorios. ¿Qué tal? ¿Hay dudas? ¿No? ¿Les gusta? ¿Les interesa? A ver, voy a poner pausa el video. Tal vez ya voy a terminar.